Bueno, como todos ustedes saben, el día de ayer aprobaron esta reforma que impide que las reformas puedan ser siquiera señaladas, ya no se puede, mucho menos revisadas, mucho menos proclives a acciones de inconstitucionalidad. Lo blindaron tan feo y obviamente restringe derechos. Amnistía Internacional publicó este comunicado el día de ayer con relación a esto. Por cierto, déjenme decirles algo. El día de ayer en el Senado los senadores de los cárteles unidos pudieron haber detenido esta reforma, porque la ley dice que para que pueda ser aprobada por mayoría calificada se requiere de 2/3 partes de los integrantes que estén en el Congreso. No asistieron todos los senadores de la secta, y entonces se daba la oportunidad de que con los senadores de oposición de Cárteles Unidos se pudiera detener, porque la secta no alcanzaba la mayoría calificada. Pero ¿qué creen? Faltaron los pinches senadores. Lo hacen a propósito. No crean ustedes que son buenas personas que están defendiendo causas. No, son unas basuras. Pero bueno, dice el comunicado de Amnistía Internacional: carta abierta. Honorable Congreso de la Unión, a la opinión pública presentes. Quienes suscribimos esta carta, organizaciones defensoras de derechos humanos, personas defensoras y activistas, académicos, académicas, personas en situación de víctimas y colectivos de víctimas, les escribimos con el ánimo de contribuir al debate democrático sobre la iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 de nuestra Carta Magna. Reconocemos la importancia de discutir los mecanismos que fortalezcan nuestro sistema constitucional. Sin embargo, más allá del contexto nacional, de frente a otros debates que hoy se dan en el Congreso y entre poderes constitucionales, le solicitamos tomar en consideración los siguientes argumentos basados en estándares de derechos humanos sobre las implicaciones que tendría la adición propuesta al artículo 1 en materia de control de convencionalidad y el principio pro persona, elementos clave para garantizar la vigencia y defensa efectiva de los derechos humanos en el país. La reforma propuesta al artículo 1, esto del artículo 1 lo borraron, pero lo pusieron en las leyes. Así, o sea que aplica. No solamente restringiría la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad respecto a normas constitucionales, sino de cualquier norma independientemente de su jerarquía. Esto significa que las autoridades quedarían atadas a aplicar mecánicamente la ley, sin poder valorar derechos, principios y criterios de justicia social, igualdad y dignidad humana reconocidos en la propia Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte, regresando a un viejo legalismo en el que la forma se impone sobre los derechos sustantivos de las personas. Además, las consecuencias regresivas de la iniciativa hay que señalar que es innecesaria. Existen alternativas para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad constitucional sin sacrificar los derechos de todas las personas. Es posible establecer procedimientos especiales para el control de reformas constitucionales, definir límites claros a la revisión judicial, preservando el núcleo de los derechos y fortalecer mecanismos de participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional. Todo esto ya existe en nuestro país desde hace años. Por cierto, lo firman organizaciones de derechos humanos, activistas, académicos y víctimas que se dirigen al Congreso de la Unión. El día de ayer la tal Viri Ríos, esta palera de la secta, empezó a difundir esto de que sí saben que Estados Unidos no está sujeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo decía, para que no se equivoquen. ¿Por qué? ¿Por qué ese discurso? Porque estoy casi seguro que esa es la intención que tienen, salirse de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Eso pretenden, para no tener que reconocer los acuerdos que México tiene firmados con estos organismos.
Lo que hicieron ayer es muy grave, muy grave. Ojalá esta reforma sea revisada por la Suprema Corte y ojalá la echaran para atrás. Vamos a esperar.